Saludos, apreciados amigos y hermanos de la Iglesia Adventista de Río Piedras. Les saluda el pastor Luis Soto y hoy queremos analizar y discutir el capítulo 14 y 15 del libro El deseo de toda la gente. Vamos a orar antes de comenzar. Bondadoso Padre nuestro que habitas en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Dios mío, por esta linda oportunidad en la cual tenemos el tiempo para poder dedicarnos al poder de tu palabra. Queremos aprender de este libro El deseo de todas las gentes y sacarle el mayor provecho posible para nuestra vida espiritual. Dirígenos y guíanos, porque te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo hemos hallado el Mesías, específicamente el capítulo 14 del libro. Es significativo el primer párrafo. Desde que usted comienza a leerlo, usted va a notar los detalles que tiene, que son muy distintos a otros libros. Y es que la autora presenta que en el río Jordán, cerca donde Jesús fue bautizado y donde Juan ejerció su ministerio, fue muy cercano al lugar donde Jericó, donde el pueblo de Israel pasó en seco para destruir las murallas de Jericó con el poder divino. Y estos recuerdos sucesivos con la obra de Juan el Bautista llevaron profundamente al pueblo a una reflexión. Recuerden que años atrás el ángel Gabriel se le había aparecido a Zacarías, así que ya el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, el pueblo en general estaba en la expectativa de este muchacho, porque él tenía un propósito importante y fue a un sacerdote que el ángel se manifestó. Por lo tanto, las noticias sobre esto tienen que haber cundido. Recuerden que antes de hallarse el Mesías tenía que venir el precursor. Y eso es trascendental en nuestra experiencia como adventistas del séptimo día, porque antes que Cristo venga también, nosotros vamos a ver que se manifestaron los testimonios de la señora Elena de White. Y quien no acepta los consejos de la reprensión hallados en los testimonios no podrá obtener las bendiciones futuras, porque están ligadas a lo que Dios reveló primero para poder llegar a lo segundo. Y así de igual manera los judíos que no aceptaron el mensaje de Juan el Bautista no pudieron aceptar o percibir a Cristo como el Mesías. Entonces, párrafo más adelante dice que hacía mucho que Israel no había tenido profeta. Hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Eso es lo primero que vamos a encontrar en la Biblia. Encontramos eso de continuo. Cada vez que ocurrieron grandes eventos o reformas en el pueblo de Israel, se debía a un poderoso heraldo que siempre presentaba una verdad presente, llamando al pueblo al arrepentimiento y al perdón de pecados. Hoy nuestra obra no es menos importante que esa. La obra de nosotros es la de Elías, de volver nuevamente al corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esa obra de reforma es una obra que se nos llama porque es antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, que sabemos que es la segunda venida. Ahora, quiero ir acelerando un poco porque el tiempo, ¿verdad?, es apremiante. Y hay otra cita que quiero recalcar con ustedes en un párrafo más adelante que dice: antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que se menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. O sea, así como el rey iba a llegar según la costumbre del Oriente y todo el terreno tenía que ser puesto bien bonito para que eso el rey no tuviera ningún contratiempo y se pudiera, ¿verdad? El carro real se pudiera ver de una manera mejor, porque si se llegaba a romper o pasaba algún contratiempo, pasaba una vergüenza.
Y de la misma manera se quiere ilustrar esta obra del Evangelio con Juan el Bautista, porque todo lo que es escabroso en la Biblia representa el pecado. Y a través del mensaje de Dios, el mensaje verdadero que siempre ha sido el mismo, que es abandonar el pecado en su totalidad. No se puede ser cristiano y tener convivencia o convergencia con el pecado. Ninguna de ellas está partícipe, y esa es la verdad presente que siempre debemos tener claro, según las épocas y contexto, porque nosotros como adventistas se nos habla acerca del mensaje del tercer ángel, ¿ves? Que habla del evangelio eterno, pero ciertamente es este mismo, o sea, no hay una diferencia. Ahora, esta obra de Juan es bueno detallarla y darle prioridad, porque recuerden que es la obra que también tenemos que hacer. Se creía que antes del advenimiento del Mesías, nos dice un párrafo más adelante, que Elías aparecería personalmente. E inclusive, cuando vemos el libro de Juan, dice, y si queréis recibirlo, este es Elías que había de venir. O sea, no solamente era una costumbre del pueblo de Israel o el pueblo judío creer que vendría, antes del Mesías vendría Elías, sino que se cumplió verdaderamente. Jesús sí lo anunció, dijo, este es el Elías si lo quieren recibir. El problema es que Israel quería otro tipo de Elías, y ahí tenemos que tener cuidado, porque esta nueva generación que se está levantando en el cristianismo protestante es igual. Están esperando a un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Y eso es importante, hermanos, porque debemos saber que Cristo no va a cambiar. Cristo ha sido el mismo hoy, ayer y siempre. Y Él tiene sus pautas y tiene su estilo, o sea, sus reglas, sus normas y las condiciones para entrar a su reino. Y Él no las va a cambiar por nosotros. Así que es mejor que nosotros nos adaptemos a las necesidades de la Biblia y no adaptemos nuestras necesidades, las adaptemos a la realidad de la Biblia y no al revés. Miren esto, dice, si los judíos hubiesen recibido a Juan, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. No, para ellos no fue Elías, no pudo cumplir el favor de ellos la misión que había venido a realizar. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifestada para unos pocos de entre ellos. Recuerden que muchos dijeron que cuando Jesús fue bautizado y cayeron y la voz del Señor se manifestó, para los que eran incrédulos fueron truenos, para los creyentes fue la voz de Dios que la escucharon. Por eso dice que se le manifestó a unos pocos. Y eso es bueno que lo tengamos claro, porque notemos que la importancia de nosotros ser espirituales, porque si nosotros no tenemos discernimiento espiritual, nosotros no vamos a reconocer cuando las cosas espirituales sucedan, como pasó con ellos. Vieron, escuchamos un rayo. No fue un rayo, fue la voz de Dios. Lo que pasa es que no estaban preparados espiritualmente para discernirlo, y eso lo hace el Espíritu Santo. Por eso es que no lo pueden discernir, porque se discierne espiritualmente. Y ojalá aprendamos de esta lección para darnos cuenta que nosotros necesitamos ser espirituales. Ahora, dice, durante los meses precedentes, durante el ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y oscurecido su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia la presencia de Cristo y de los ángeles ministradores se manifiesta en las asambleas del pueblo, y sin embargo muchos no lo saben. Hermanos, qué triste es de verdad leer esto en ese sentido. Tenemos luz, somos el pueblo que Dios ha bendecido con gran luz. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué andamos en tinieblas? No ha sido por el Señor. Desde el tiempo de Israel, el pueblo ha estado en tinieblas muchas veces porque ha querido. No porque hay falta de luz, sino porque la luz que hay no se está aprovechando. Por eso es importante que
habláramos de todo esto como antesala, porque más adelante vamos a ver un párrafo que comienza diciendo lo siguiente: cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta, aquí se está refiriendo a Juan, fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Por eso es que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota que no dice: he aquí el Mesías que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque la profecía, el Espíritu Santo quería impresionar a Juan con el pasaje de su sufrimiento. Porque en ese sufrimiento es que iba a estar la gloria del Evangelio. Y gloria a Dios por eso, hermanos, porque gracias a ese sufrimiento nosotros podemos entender por qué nos ocurren tantas aflicciones. Es para que participemos de la gloria de Cristo. Tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Para eso es que vienen las dificultades. Nunca se queje y murmure. Problemas van a seguir viniendo, situaciones van a seguir complicándose, los problemas económicos se van a seguir agraviando. Pero qué cosa se va a mantener inmutable y que nunca se va a mover. Y es la promesa de Dios de acompañarte todos los días hasta el fin del mundo. Por eso sigue diciendo: durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y las enseñanzas de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Hermano, esto es impresionante. Aún el ser más espiritual de aquel entonces no discernía claramente la obra de Jesús. Y nosotros estamos en peligro de que nos ocurra lo mismo con lo que está ocurriendo, con lo que tiene que ver con la obra de Jesús en el santuario celestial. Muchos de nosotros ni siquiera tenemos la más mínima idea de qué está haciendo Él por nosotros. Y eso es preocupante, porque no estábamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de gente del pueblo de Dios. Por eso es que es tan importante que este libro le dediquemos mucha atención y sobre todo lo leamos con mucha humildad. Sigue diciendo más adelante, quiero compartir otro parrafito. Dice: al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria invisible y exclamó: he aquí el Cordero de Dios. Notemos que él lo dijo más de una vez. Y por eso es que cuando se le preguntó, ¿sabe? Porque recuerden que ellos no comprendían qué significaban las palabras del Cordero de Dios. Recuerden, ellos no sabían todavía bien, porque Juan no lo había explicado. Acuérdense que fue el profeta quien lo declaró. Entonces, usualmente el profeta es el que también da la explicación. Es lo mismo que encontramos en la palabra. Por eso ellos, con una firme intriga de ver que Juan estaba señalando a alguien como el Mesías, ellos discernieron el mensaje porque ellos eran más espirituales o estaban dispuestos. Hay que entender otra cosa. Ellos estaban caminando conforme a la luz. Maybe no eran tan espirituales, pero lo que concernía al conocimiento de acuerdo a su estilo de vida estaba cónsono con lo que el Señor requería. Recuerden, no todos estamos en la misma posición. Nosotros, algunos llevamos 10 años en la iglesia, otros 40, otros 5, otros 2, otros meses. Pero nuestro deber es llenarnos de la palabra de Dios para discernir cuándo las cosas llegan, porque si no nos podemos perder de ese privilegio. Y gloria a Dios que unos individuos llamados Andrés y el otro que fue Simón fueron los primeros en acercarse a Jesús, porque esa fue la pregunta que le hicieron: ¿será este el Mesías? Ellos mismos fueron a ver. Nota que ellos no fueron al Sanedrín. Fariseos, díganme, ¿es ese el Mesías? No. Pues ese no es. No, ellos no hicieron eso. Ellos fueron por ellos mismos a ver y comprobar. Y eso es algo que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. No depender de lo que nos digan los ministros, y lo digo en mi posición, que yo soy ministro. Usted tiene que ver y ver. O sea, compruébalo. Ve allí y asegúrate que eso es. Porque lo que la palabra de Dios dice, esa es la verdad. La diga yo o la diga
otra persona. La posición mía no es un estandarte para declarar qué es verdad y qué no. Por eso después vemos que Felipe obedeció el mandato y Felipe llama a Natanael. Y esto es significativo, hermanos, porque Natanael, si le hubiese conferido lo que él sabía a los fariseos o al Sanedrín, también le hubiese pasado lo mismo, no hubiese reconocido al Mesías. De hecho, al principio él no estaba muy convencido porque le dijeron, de Nazaret puede salir algo bueno. Y entonces los hermanos le dijeron algo importante: ven y ve. Y cuando él vio, él fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y ahí fue donde se le hizo la promesa que se le había hecho a Jacob tantos años antes, que de cierto veréis al Hijo del Hombre, a los ángeles subir y descender por el Hijo del Hombre. ¿Okay? Así que con esto tenemos preciosas lecciones que tenemos que entender, y es que cuando procuramos dar luz a otros, nosotros vamos a ser bendecidos. El esfuerzo personal, que es lo que hallamos en este capítulo, o sea, Juan, aunque le habló a todo el mundo, nada más pudo persuadir a unos pocos. Y cuando lo persuadió a esos pocos, él lo que hizo fue llevarlos a Cristo. Y recuerden que parte de la semilla que se sembró fue por la obra de Juan. Y eso produjo frutos a la larga. Unos frutos tremendos. Que él fue el que comenzó esa buena semilla. Por eso, aunque la obra de él no se ve tan extensa, los libros del cielo sí registraron con fidelidad la obra de este santo varón. Por eso, hermanos, animémonos a hacer un esfuerzo personal. Dejemos que la gente elija. Por eso, cuando hablamos del espíritu de profecía, no convenzamos a la gente de que tenemos lo mejor. Que lo vean. Así como le dijo Felipe a Natanael: ven y ve. Digo, hemos hallado el Mesías. Y ahora usted le dice: mira, tengo el mejor libro de Jesucristo, el deseado de toda la gente. No trate de convencer a la gente que es el mejor. Deje que la gente lo vea y lo comprueba. Porque el que lo lee, hermano, el que lee este libro, no hay forma que pueda decir que hay un libro mejor que ese. Y el que lo diga es un mentiroso porque no lo es. Pero nuestro deber no es juzgar a la gente para que ellos digan lo que nosotros decimos. Es que salga del corazón decirlo, porque lo que tenemos ciertamente es verdadero. Ahora, el capítulo 15, que es la boda de Caná, es un capítulo que a mí me fascina mucho. Y quiero compartir contigo rápido esta introducción. Y es que, así como en la creación, Dios comenzó en la primera semana estableciendo el matrimonio, también en ocasión de su ministerio, Él comienza trabajando en el asunto de una boda. O sea, el mismo comienzo para mostrar que el Señor constantemente está de acuerdo con la felicidad de los seres humanos. Y eso es lo que dice parte en el primer párrafo. Quiero leerle rapidito. Dice: su poder se manifestó en una reunión familiar celebrada en una pequeña aldea de Galilea para aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. Recordemos que durante este momento Jesús dijo que no iba a ir a la fiesta porque no había llegado la hora. Y Jesús era bien estricto con eso. Porque Jesús decía: cuando conforme a llegar a la hora, entonces yo actuaré. Quiere decir que Jesús aplicaba el principio de yo nada hago por mí mismo, según Juan 8:28. O sea, Él tiene un calendario y una agenda. Y Él no se saltaba de ahí. Notemos que Él llegó a la fiesta, pero Él le había dicho a los discípulos, a los hermanos que se adelantaran, que su tiempo no había llegado. Él no dijo que no iba a ir a la boda. Él dijo que su tiempo no había llegado. Y a su momento Él fue. Y la costumbre de estas bodas antiguas duraban 3 días. ¿Cuánto se gastaba y cuánto tenía que haber costado? Tiene que haber sido grande el asunto, porque por eso habían tinajas que después Jesús decide llenar. O sea, como que no se calculó bien la cantidad que se iba a usar y se usó más de lo que había disponible. Y ahora vamos a hablar un poquito, antes de llegar a ese punto culminante. Yo quiero enfatizar que para el momento en que Jesús comienza su ministerio, ya José había muerto. Por eso es que María aparece en estas escenas. De hecho, el Espíritu de Profecía nos dice eso. Dice: la muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del misterio del nacimiento de Jesús. Recuerden que María y los apóstoles estaban a la expectativa de ver cuándo el Jesús que conocen se iba a manifestar y proclamar como el Mesías. Y ellos creían y entendían
que Jesús debía manifestarse a Sanedrín primero, cosa que él nunca hizo. Entonces, en el festín de las bodas, María lo encuentra a él, pero miren lo que dice: su rostro había sido cambiado porque llevaban los rastros del conflicto en el desierto, y una nueva expresión de dignidad y poder daba evidencia de su misión celestial. Le acompañaba un grupo de jóvenes cuyos ojos le seguían con reverencia y quienes le llamaban maestro. Hermanos, nosotros necesitamos que la gente nos vea como igual. No nos tienen que ver como Cristo, pero sí como una figura de respeto y reverencia, en el cual todo lo que salga de nuestra boca cause en ellos la impresión de analizarla, de decir: contra, él está diciendo algo que la Biblia lo dice, él está diciendo la verdad. A esa persona hay que escucharlo porque Dios lo está usando. Nosotros debemos provocar ese tipo de actitud. Y notemos que siempre están más dispuestos a hacer esto los jóvenes, porque no están bajo tantos preconceptos. Todavía la mente está tierna para poder apreciar las verdades celestiales. Por eso es que, hermanos, la misión de la iglesia debe ser bien dirigida hacia los jóvenes. Precisamente Satanás se ha dedicado a atacar fuertemente a los jóvenes. Y es porque Dios tiene una obra especial con ellos. Así que es importante que no olvidemos ese detalle. Entonces, cuando Jesús habló a su madre, que le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer?, me gusta lo que el Espíritu Profecía dice en unos párrafos más adelante. Miren lo que dice. La forma en que se dirigió el Salvador a su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que él mismo había dado: honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, qué hermoso es eso. Si bien es cierto que él no le faltó respeto en ese momento, al momento de la cruz también demostró cuán importante es una madre para un hijo cuando va a fallecer. Se la dedicó al cuidado de su mejor amigo o de su amigo personal. Esa es la actitud que debemos tener para con los mayores. Siempre cuidar de ellos, velar por ellos, recordar que ellos son importantes, son la sabiduría de nuestra iglesia. Muchas veces en ellos hay experiencias de vida, hay mucho conocimiento y hay muchas verdades, muchos estudios que han hecho que nos pueden ayudar para que nosotros podamos tener un mejor camino a la hora de trabajar como ancianos, como laicos, como obreros misioneros, porque ya han pasado ese campo. Así que es bueno que mostremos también ese mismo respeto. Ahora, es significativo que Jesús llenara 6 tinajas. En la Biblia el número 6 representa imperfección. Y notemos que nunca algo que está roto puede llenarse. O sea, cuando hablamos de la obra de Cristo, el ser humano, por más que trate de llenarla, es como una cisterna rota, como lo menciona Jeremías. O sea, es Dios y es Cristo los que tienen la verdadera cisterna de agua. Y cuando buscamos otra cisterna para poner agua, esa cisterna se va a romper. Y miren lo que dice el párrafo más adelante, que me encanta. Miren esto que dice. Al lado de la puerta, Jesús ordenó a los siervos que llenasen las tinajas de agua. Y así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: sacad ahora y presentad al maestresala. En vez del agua con quien habías llenado las tinajas, fluyó el vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión de vino. Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así también el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lobreguez. Lo que empezó con canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor.
Da gracia sobre gracia. No pueden agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Alabado sea el nombre de Cristo por eso, hermanos. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es un manantial constante de agua de vida. Mientras nosotros tengamos, óyeme bien, mientras nosotros tengamos el Espíritu Santo y la puerta de la gracia está abierta, nosotros podemos seguir reclamando toda esa lluvia de agua. ¿Para qué? De agua de bendiciones, estamos hablando en términos simbólicos. ¿Para qué? Para nosotros convertirnos en un canal para que los demás que no conocen de Jesús o que conocen a Jesús quizás por nombre, pero no han experimentado sus bendiciones. Y es necesario que nosotros participemos de ella. Ahora, con esto vamos a ir finalizando. Y es que el don de Cristo en el festín de las bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Escuche bien, el agua representaba el bautismo en su muerte. Y 2, el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. Oigan esto, el agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas, pero solo la palabra de Cristo podía impartir la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. Mis hermanos, con esto quiero finalizar. El Señor hizo este festín de bodas, o permitió que se diera, para expresar dos grandes realidades. Primero, el agua, símbolo de su muerte, del bautismo de su muerte. Por eso es que el bautismo de los creyentes debe morir al pecado. Por eso antes de bautizar a una persona, nosotros necesitamos enseñarle lo que es el pecado. Porque el bautismo es la muerte al pecado. Para que entonces, por la tumba líquida, cuando la persona se levante, ande en nueva vida. Por eso, hermano, no podemos bautizar a lo loco. O sea, necesitamos bautizar analizando bien cada decisión. No porque nosotros somos jueces de nadie. Es porque ellos están entrando al reino espiritual de Cristo, y el reino espiritual de Cristo no tolera el pecado. Eso es algo que tenemos que estar claros. Eso lo dice la palabra, eso no me lo inventé. Juan el Bautista lo predicó, Juan lo predicó el apóstol, lo predicó Jesús. Fue el mensaje de Jesús desde el Antiguo Testamento. Desde que salieron del Edén fue por causa del pecado, por una falla, porque el Señor lo que pide es justicia perfecta. Ese es su rol. Ahora, ¿cómo podemos alcanzarla? Para eso Dios trajo a Cristo, para deshacer esa obra. Y finalmente, el vino, que representa la sangre. Hermanos, pero en la Biblia, la sangre simboliza la vida. Y la vida de Cristo no es otra cosa que su carácter. Por eso quiero hacerte un llamado, aprovechar ahora, para hacerte un llamado contundente. Necesitamos participar de esa muerte al yo, para ser resucitados en nueva vida. Y no podemos quedarnos ahí, que ese es el problema que tenemos en el cristianismo de hoy. Se bautizan, son resucitados para nueva vida y vuelven a las mismas obras antiguas muertas. No, hermano. Una vez, por eso es que tenemos que participar del agua y de la sangre, o sea, de la vida. Y la vida de Cristo no es otra cosa que el carácter de Cristo, que fue lo que Él manifestó en su vida. Entonces, pasamos el bautismo, salimos de esas aguas, somos resucitados con Cristo, porque fuimos sepultados con Cristo, resucitados con Cristo, y ahora empezamos a vivir una vida constantemente con Cristo. ¿Y el pecado dónde queda? En esa tumba. Por eso es que recomiendan que cada vez que se utilicen las aguas,
sean aguas nuevas, ¿ves? Porque se está lanzando a otro lado el pecado de la persona que se bautizó. Es un símbolo. No quiero decir que con esto ahora usted se ponga de una manera fanática diciendo no, eso hay que sacarlo porque ya hay pecado. No es eso, pero es un símbolo. Por eso es que es mejor siempre proveer agua nueva, porque es una tumba líquida, ¿ves? Y es mejor tenerla nueva porque le da un símbolo mucho más especial. Queridos, ojalá que este resumen de estos 2 capítulos te lleven a la conclusión de que no hay libro como el deseado de todas las gentes. Estoy hablando ajeno a la Biblia. La Biblia es la Biblia es la plena manifestación de la palabra de Dios audible. En la palabra de Dios se encuentra su corazón y lo que piensa su mente. Y nosotros debemos llenarnos de eso para entrar de continuo a esa verdad. Y el deseado de toda la gente es un libro que nos explica lo que el Señor tiene en su mente y corazón. El deseado nos lo explica de una manera más fácil para que podamos encontrar y seguir proclamando las grandes verdades del tesoro celestial. Las buenas nuevas de nuestro precioso Salvador, que no solo vino al mundo para morir por nuestros pecados, sino para hacernos santificación y glorificación. El Señor quiere cambiar este cuerpo y devolverlo a su estado edénico. El Señor no quiere dejarnos solo con la cruz. Para eso está el ministerio del santuario celestial, para purificarnos del pecado, para salir de la maldad, para experimentar el nuevo nacimiento cada día, para morir del yo, para rellenarnos con todos esos aspectos de la naturaleza divina, para que podamos vencer cada día. Por eso es que Pedro nos llama a ser participantes cada día de la naturaleza divina. Este es mi deseo y esta es mi oración. Y recuerda que el Señor te está llamando para que pertenezcas a su remanente. Este es el remanente del Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, oh gracias Señor por el privilegio que nos concedes de abrir los testimonios y poder estudiar un poquito más de este precioso libro, El deseado de todas las gentes. Guíanos Señor para que podamos andar conforme a tu voluntad, que sea hecha solo tu voluntad y podamos andar en una nueva vida. Que estudiar cada día este material refuerce nuestra vida espiritual y ayúdanos para seguir teniendo un encuentro personal contigo en cada momento de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús. Amén. Querido, un saludo a todos y que Dios les bendiga a la iglesia de Río Piedras. Hasta la próxima.